y a veces cuestiono la importancia de la empatía. Ujú. Y me acuerdo que, por ejemplo, en las No, clases de aquí... no tenés que dudarlo, es malo. Si no tenés empatía, estás pero frito. Hitler amaba Alemania, claramente. Si vos no me apoyás, no apoyás la teología de la liberación, vos sos un gringo disfrazado, ¿verdad? Claro, Vos sos claro. un... No, simplemente no soy tonto. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y yo soy Gerardo. Y hoy día, Gerardo me ha obligado a hablar de un tema. No, que a mí me gusta. Y te decía, Sí. hice un video, de hecho, le acaba de salir ayer, Ajá. sobre el arte. Bueno, el video fue un poquito más sobre el atributo que los evangélicos nos hemos olvidado. Ok. El arista que nos hemos olvidado de la belleza, ¿no? Ujú. Y como recordando a mucha teología de la Edad Media, ¿no? Dios es bello y por eso los templos pues, de la Edad Media eran de estos templos majestuosos y altos, que se presta para muchos excesos, Ujú. pero creo que a veces hemos sobrecorregido y Ujú. los evangélicos nos hemos olvidado de la belleza de Dios, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo crecía, iba a casas pues, de hermanos en Cristo de mi iglesia local y alguien tenía cuadros y eran puros versículos, ¿no? Puras citas. Porque si pones una cruz, es católica Te agarran. sí, incluso, esto es un poco una infidencia, pero nadie lo va a buscar. En mi iglesia local en Lima, en Perú, Ajá. como que el escenario, digamos, tiene una aplicación de madera, está el nombre de la iglesia, Ujú. pero no hay una cruz. Y yo nunca pensé más sobre eso, hasta que me dijeron, no, porque hay hermanos que si pones una cruz, Ujú. dicen, no, ya eso es católico, ¿no? Porque la Yeah. cruz claramente es solo de los católicos romanos. Entonces, creo que nos hemos olvidado, y en ese mundo, hablar del arte, sobre todo de la literatura, Ujú. creo que es importante, te decía que a ver si me convences, Ujú. porque yo no leo literatura. Ajá. Y por años no lo he hecho y cuando estaba en el mundo de los negocios, leía libros de negocios, de estrategia, Ujú. de liderazgo, de mercados, Ujú. porque decía, bueno, esto es útil para lo que hago. Sí. Y dije, literatura, bueno, es un lindo hobby, pero prefiero irme a jugar tenis, ¿no? Pero creo, no sé, Cabal. ¿cuál es el importante? Conversemos un poco de eso. Sí, la importancia del arte, la importancia de la literatura en la teología, en el ministerio, en la vida de los creyentes latinoamericanos principalmente. Ujú. Y al pensar en Latinoamérica, Bruno, siempre debemos acordarnos que estamos viviendo tiempos difíciles. Los hemos estado viviendo por bastante tiempo en Latinoamérica: pobreza, guerra, violencia, de todo tipo de cuestiones negativísimas, ¿no es cierto? Pero tú crees que, porque yo veo un poco de pushback con eso, ¿a qué te refieres, por ejemplo? Perú hoy en día está 1000 veces mejor que Perú en los 80s. Sí. Argentina hoy está mejor que hace 10 años, peor que hace 50 años. Hay países de Centroamérica que sí están peor, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres? Hay una tensión ahí, Ok. por supuesto, sí. Si vas a ir por países así, uno por uno encuentra ciertas mejorías Ujú. en varios países. Y sin embargo, debemos reconocer que la pobreza es abundantísima, es decir, que hay muchísima pobreza, muchísima necesidad, muchísima falta de educación, muchísimo descuido de cuestiones higiénicas, de cuestiones vitales, ¿no? Agua potable, Sí. la cuestión de la letrinización, Ujú. y todo este tipo de cuestiones que hablan de un continente que, aun cuando obviamente si nos vamos hasta el medioevo, ¿verdad? Ahí había pura selva y puro abandono, Ujú. aunque siempre con culturas increíbles, ¿no? Las culturas precolombinas y todo lo demás. Pero el punto al que quería traer de inicio es que alguno pueda pensar hablar de un tema como el arte en este momento puede ser un tema frívolo, un tema que no tiene mayor relevancia, entendiendo la situación por la que está pasando Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, sino el mundo en general, Ujú. con la violencia en Europa, la guerra entre Israel, Estados Unidos, Irán,
las muertes a granel. Hablar de algo así realmente no es muy importante. Alguien podría pensar eso. Sí, sí. Y sin embargo, hermanos, amigos, todos los que nos escuchan, la importancia del aprecio que le damos al arte, a la literatura, a toda esta dimensión humana, tiene que ver con la creatividad humana, es esencial para hacer buena teología, inclusive en momentos tan críticos como los que puede estar pasando la humanidad en términos de guerra y violencia, ¿no? Es necesario tener una apropiación del arte, de la narrativa en especial, y quizás sobre eso deberíamos centrarnos un poco más, aunque el arte es tan abundante, ¿no? El arte, la pintura, la escultura, la música, la poesía, todas esas dimensiones de la creatividad humana forman parte del entretejido nuestro como seres humanos, que nos ayudan a percibir la realidad de cierta manera, que nos ayudan a entender la realidad, a juzgar la realidad de cierta forma. La realidad misma, fíjate en esto que voy a decir acá, la realidad misma y la manera en que percibimos la realidad siempre está mediada a través de una narrativa escrita, una narrativa pensada, narrativa apropiada, o como algunos dirán, ocupando ese falso cognado, narrativa asumida, ¿verdad? Asumir, en algunos contextos se ocupa mal la palabra, pero a lo que me refiero es que a veces no nos damos cuenta que la manera en que apropiamos el arte, la literatura, la estética, la dimensión estética del ser humano, es vital para entender la narrativa en la que vivimos, la forma en que entendemos el mundo, la forma en que juzgamos el mundo, la forma en que interpretamos lo que está sucediendo a niveles macro universales, ¿verdad? Y también a niveles micro. Entonces, esta discusión no es frívola, por más que alguien quiera decir lo que lo es o que tiene un lugar secundario. En realidad es sumamente importante que nosotros, como hijos de Dios, evangélicos en muchos casos, cristianos en general, debemos darnos cuenta qué papel juega el arte en la vida del ser humano, en la historia del ser humano, porque en la medida en que estamos conscientes de cómo alimentar esa dimensión estética en nosotros, también seremos personas que puedan apreciar y juzgar la realidad de una manera más madura. Si no, a lo que nos quedamos es con hombres máquina, a lo que llaman hombres máquina, que pueden interpretar números, que pueden hacer sumas cuando pueden. Hoy en día estamos ante eso con problemas, ¿no? Que son muy buenos para cuestiones técnicas, para cuestiones puramente numéricas a veces. Y no es que otra vez lo numérico no sea importante o lo técnico no sea importante, pero abajo siempre del uso de la técnica, abajo siempre en la manera en que ocupamos los mecanismos de los medios sociales, por ejemplo, siempre hay una especie de narrativa, una especie de teoría que nutre todas nuestras decisiones en los momentos en que necesitamos juzgar ciertas acciones, juzgar ciertos movimientos. Y otra vez, en la medida en que no hemos alimentado esa dimensión nuestra, nos convertimos simplemente en seres mecánicos que no tomamos todas las condicionantes, todas las variables de las situaciones históricas por las que pasamos. Eso debe desempacarse ahorita un poco más. Claro, un segundito, pégate un poquito pero que sí es necesario, y la teología cristiana siempre ha estado emparentada con el arte en general, desde inicios. Claro. Digamos que
qué arte hubo en la iglesia primitiva. Y por iglesia primitiva aquí hablo del primer siglo, del segundo en especial. Hubo mucho arte, aunque sea arte básico. Claro, con los símbolos, ¿no? Los símbolos. Claro. Es que creo que a ver, mi tema con el arte, por ejemplo, creo que es inescapable, porque el ser humano es inherentemente creativo y una expresión de su creatividad va a ser alguna forma de arte, Sí, o cuanto menos estética, ¿no? sí. Con cosas muy, muy simples, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que yo edito un video de YouTube. ¿Por qué elijo el color A versus el color B? ¿Por qué yo decido ponerme este jean con este polo de cuello redondo y tú una corbata Michi, por ejemplo? Claro. Porque nos gustan cosas distintas, ¿no? Corbata Michi. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le No, dicen? este es un corbatín. Vos. Corbatín. Un Ah, corbatín. mira, en Perú le decimos corbata Michi. Mira, pues. Pero bueno, Está interesante eso. hay una... Hay una... Hay algo que es inescapable, ¿no? Que inherente a la naturaleza humana, inherente a quienes somos, que bien alimentado por el arte. Bueno, Sí. pero bueno, creo que bien alimentado por lo que te alimentes, una de las ramas será el arte. Ahora, Sí. con respecto a la literatura, por ejemplo, siempre hago un poco de pushback, el de que notaste al inicio, porque veo la narrativa de, bueno, Latinoamérica que siempre está sufriendo y esta sensación derrotista o de pena o de víctima con sí, con Sudamérica, ¿no? Y lo he visto incluso, digo, en contexto de seminario donde, no, pobrecito el hermano que tiene 5 hijos y es pastor y entrega las cosas tarde. Bueno, pues, ¿quién te mandó a hacer eso, no? O sea, ¿Quién te mandó a hacer los 5 hijos? ¿Qué te mandó a tener 5 hijos? O sea, tú sabías a lo que te metías, ¿no? Pero esta narrativa que a veces viene de la literatura, digo, porque las grandes obras latinoamericanas muchas veces, hasta donde y ahí tú vas a conocer infinitamente más que yo me acuerdo pues de La ciudad de los perros, de, ¿cómo se llama? Julio Ramón Ribeiro, con esta serie de cuentos que tiene, que son muy famosos, que es peruano no me acuerdo su nombre, Sí. pero con esta serie de cuentos, con esta antología, a mí me genera siempre cierto pushback, porque Ajá. digo, no resuelve nada, Ajá. pero no sé, dale. That's okay. If we can talk in English, we can do it. I don't have any pushback on this. Vamos a meter eso para el clip inicial, para el clip de apertura. Pero al mismo tiempo, bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, sí, somos latinos, pero ¿qué significa eso, no? Sí, la literatura con todo, Bruno, no solo es de eso, y interesante, en la literatura latinoamericana existen muchos ejemplos que debemos tomar. Tienes razón en que hay un área en la que ese elemento surge y sale y se evidencia, pero no solo es eso. Pero quizás antes de hablar de las características de algunas de esta literatura con la que deberíamos haber estado familiarizados, deberíamos también empezar pensando cómo es que esta narrativa y por qué insistimos, o por lo menos yo insisto, y tratando de convencerte Está bien. de que es necesario que nosotros conozcamos de arte, conozcamos de literatura, conozcamos de música, conozcamos de pintura, conozcamos de... El arte en general nos forma. Sí. El arte en general nos ayuda a crear criterios, es un mecanismo, es un instrumento de comunicación también. Claro. Y eso tú lo sabes porque varias veces lo hemos hablado sobre el descuido que la iglesia latina en general y evangélica en particular ha tenido de todo lo que tiene que ver con el elemento visual en la fe. Claro. Sí, sí, el elemento de los símbolos, el elemento del cuadro, el elemento del vitral, por ejemplo. Muchos evangélicos le tienen pánico a eso porque lo asocian con la Iglesia Católica Romana y no tienes que ser católico romano para apreciar cuando un cuadro, una pintura, un rostro, un paisaje, un símbolo cristiano ha sido pintado magistralmente. Claro. Entonces,
esa dimensión estética, eso se le llama la dimensión estética del ser humano, es esto que experimentas cuando te pones frente a una pintura, por decirte algo, y cualquier clase que sea esta pintura, sea una pintura costumbrista, por ejemplo, de un paisaje de Perú, de Guatemala, de El Salvador, me encantan sinceramente. El mirar cómo un autor, un pintor tiene esa capacidad, ese arte otra vez, Claro, claro. de colocar con colores, con trazos, con pinceladas, copiar, si quieres, con un elemento aquí humano increíble, lo que es el mundo, o digamos, proyectar ciertas emociones, cierto tipo de elementos internos de la psique humana en un cuadro abstracto. Claro. Bueno, mira, este acá que no se ve en la cámara. Uh-huh. Yo lo vi en internet. Es un cuadro que evoca la cruz de Cristo. Ajá. Un poco girada. Sí. Pero que lo vi en internet y le dije a mi mamá que lo haga en óleo, porque acá jamás pagaré un óleo. Pero evoca eso, ¿no? Y dije, bueno, claro. me parecía un recordatorio simpático, ¿no? Sí. Y el que he dicho que varias veces creo que es mi cuadro favorito, que de repente te va a dar risa, en el Louvre está un cuadro de Napoleón cabalgando por los Alpes. Sí, Lo has visto. sí, Que es sí, lo he Napoleón, visto. y es un cuadro pues, del Gigante, tamaño es gigante, enorme. sí. Y ya digo, o sea, lo ves y te quedas, pero dices, o sea, ves el ego de Napoleón, ¿no? Claramente. Sí. Pero es impresionante, ¿no? Es una cosa que tú dices, Fabuloso. ¿cómo? O sea, yo no lo puedo hacer. Sí. O sea, para mí, siempre voy a eso, ¿no? Y cuando escucho música, digo, yo no puedo tocar eso. Aprecio lo que están haciendo, yo jamás lo podría hacer. Uh-huh. Pero esa majestuosidad es uno de los aspectos que a mí conmigo sí choca. Sí, o sea, sí me siento afectado por eso. Que no sé qué tanto, por ejemplo, con la literatura, ¿no? He leído poemas, he leído cuentos, novelas, y algunas, aunque me parecen interesantes, en mi cabeza, y te digo, mi papá también me decía muchas veces, deberías leer esto de Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel. Me decía, bueno, sí, cuando tenga tiempo, ¿no? No, que era nunca. Entonces, creo que eventualmente se rindió. Pero, o sea, reconociendo el arte, la habilidad de un Vargas Llosa, que yo jamás tendré, hay algo en mí que específicamente con la literatura, por ejemplo, como que no conecto. Porque digo, bueno, para comenzar, es mentira, porque es ficción, y está bien, pero es ficción. Algunos, sí, algunos. Bueno, están basados, bueno, el de Vargas Sí, sí. Llosa, La ciudad de los perros, está basado en su historia, ¿no? Sí. Diferentes personajes. Sí. Pero digo, ya, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿de qué me sirve, no? Con eso me choco Sí, siempre sí. un poco. Sí. Que no sé tú cómo lidias con eso. O lo lees por entretenimiento, así como puedes ver una serie, una película. ¿Es el mismo tipo de entretenimiento para ti? ¿O lo lees con fines informativos? ¿Cómo procesas eso? Yo creo que no debemos dividir estas cosas, Bruno. Creo que el entretenimiento, el gusto ese por leer debería desarrollarse, no solo en las cuestiones técnicas bosquejadas y argumentadas lógicamente, como es muchos libros de teología, ¿verdad? Sí, Son claro. así, sino también el gusto por leer la narrativa, el gusto que te das cuenta que te está contando a veces una historia de ficción, pero muchas otras veces en la misma narrativa vas encontrando facetas de la realidad, porque mira, ninguna narrativa de ficción es totalmente ficción. Claro. Está basada sobre algo. Siempre hay un mecanismo por el cual el autor, el escritor en este caso, quiere comunicar algo. Correcto. Quiere convencerte de algo. Quiere formar patrones de apreciación en vos, para llamarlo de alguna manera, Sí. con la que interpretes la realidad después. Entonces, al leer solo cierto tipo de literatura, lo sepas o no, vas adquiriendo cierto tipo de simpatía por lo que el autor, o antipatía por lo que el autor te está tratando de comunicar. La literatura, la narrativa es un instrumento de comunicación, diferente al
al estudio, al ensayo filosófico, Claro. al ensayo teológico, al ensayo que te va diciendo debes creer esto porque aquí va el razonamiento. La literatura narrativa lo que hace es que te empieza a jalar a su mundo, te empieza a llamar la atención, ya sea por las construcciones elegantes, bonitas de seguir, el lenguaje que se ocupa, te va envolviendo en la narrativa, te hace parte del mundo de ficción que él ha creado, o a veces de medio ficción, ¿verdad? Porque mencionas a Vargas Llosa, sí, él tiene varios de estos libros que son ficción, pero tiene varios otros que son los que llaman novelas históricas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se llama La fiesta del chivo, La ¿no? fiesta del chivo, La fiesta del Dictador. entre otras, por ejemplo, que tienen elementos de ficción adentro, pero que el marco es un marco histórico. La llamada de la tribu que escribió, es uno de sus últimos libros, por cierto. Ese es un libro, eso prácticamente es un ensayo histórico de su experiencia con los grandes personajes de literatura, política, filosofía, que lo han formado a Vargas Llosa y que le hacen ver ahora el mundo de la manera en que él lo mira. Yo he visto que este personaje es interesante porque Vargas Llosa, por ejemplo, inicia muy de la mano con Gabriel García Márquez. Claro, claro. Políticamente hablando, apoyando la revolución, hablando de la necesidad de hacer revolución, y luego en el proceso se va separando de Vargas Llosa y se va dando cuenta de muchas cosas que creo serían necesarias también para nosotros mirar, y por eso esto es parte del reto de la literatura. Entonces, ¿qué le sucede a este Vargas Llosa? Que en realidad es una especie de conversión, si querés llamarlo de esta manera, una especie de conversión a través de la lectura de cuentos de literatura universal, europea. En este libro, en realidad, este libro de La llamada de la tribu que él tiene, es un libro en donde cada capítulo es dedicado a un hombre de estos, un literato de estos. Y vos te sorprenderás porque yo pensaría, este fulano, este es un literato de ficción y no tiene mayor contenido filosófico, por decirte algo, porque es una novela, es algo de este tipo, ¿verdad? No. Cuando lo mirás presentar, que conoce a Karl Popper, por ejemplo, que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, la manera de entender la vida, los argumentos filosóficos de que tiene que ver con filosofía, con política, entonces te das cuenta que en lugar de tener, en el caso de Vargas a un filósofo, Vargas Llosa. Sí, Vargas Llosa. En lugar de tener a un filósofo que en una cátedra de filosofía te va a decir estas son las enseñanzas de Karl Popper, por ejemplo, en lugar de hacer eso, te lo narra. En lugar de hacer eso, te va jalando. En lugar de hacer eso, te va poniendo todo un entramado aquí de narrativa en la que vas mirando con él cómo funciona el mundo desde su perspectiva. Y esto es, estoy hablando de pero si hablas de Gabo, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que es otro de nuestros autores principales en la literatura latinoamericana, un tipo que nunca dio ese paso con Vargas Llosa, eran muy amigos, e inclusive en sus varias narraciones nos cuentan de su choque, ¿no? Claro, Llegó un claro. momentito en que inclusive llegaron un poquito hasta la violencia, en ese sentido, del lado de Gabriel García Márquez, que era otro genio para pintar con palabras. Ok, claro. Mira, hoy en día está muy de moda esto de oír audiolibros, por ejemplo. Sí. Yo a veces lo he hecho. Cuando me interesa el concepto y no el libro en su totalidad. Ok. Quiero familiarizarme con la idea. Porque no es igual que leer, pues, ¿no? Sí, pero tiene esa dimensión que te digo que sería interesante para aquellos que no tienen o que piensan que esto no debe hacerse o que es un gasto de tiempo, digamos, porque te voy a ser sincero, yo pasé por Está bien. su etapa hace añales, por supuesto,
en los que pensaba que esto es perder tiempo. Esto es, Ojo, yo no creo que sea perder tiempo, pero bueno, ahí creo que hay dos cosas que me interesa preguntarte. Ajá. Porque tú has dicho algo, dos cosas que creo que son interesantes. Dijiste en referencia a estos teólogos latinoamericanos, nuestros teólogos. Yo tiendo a ser bien individualista. Ujú. Entonces, claro, parte de mí es, y muy utilitarista también. Entonces, claro, si Gabriel García Márquez o Vargas Llosa, que es peruano, cuando ganó un premio Nobel, me da risa cuando los diarios lo ponen como orgullo peruano. Sí. Los 30 millones de peruanos no hicimos nada para que él gane el premio. Es orgullo de él, de su trabajo y su familia. Sí. Fue un excelente autor Ujú. que resulta que es peruano. Sí. Si fuese chileno era lo mismo. Sí. O sea, obviamente sus obras hubieran sido otras, pero lo que voy es que no, para mí no genera ningún cambio en su mérito o en su trabajo. Sí. Más que en la forma, ¿no? En el estilo, lo que quieras. Pero, y obviamente fue formado por eso, no estoy diciendo que no, pero claro, yo no tengo este sentido colectivista, ¿no? O cuando un deportista gana una medalla, y en Perú sabemos que, por ejemplo, el Estado no apoya con ni un mango, Ujú. dice, sí, gracias al Perú. Digo, pucha, el pata que lo dice me da la impresión de que lo dice porque está la cámara enfrente de él, porque esa se la ha pagado él con la suya y de su familia, y le ha costado un montón. Yo no hice nada, o sea, yo no me siento orgulloso por él, porque yo no participé en eso. Sí. Entonces, claro, yo cuando leo algo en general, y ahí está el lado utilitarista, y te pregunto, no sé si tú eras igual o qué te hizo cambiar, O era peor. o era peor de repente, o era peor de repente. Claro, yo lo leo usualmente con fines informativos o de entretenimiento en el sentido de que me quiero relajar, como lo equiparo a una serie, una película, ¿no? Sí. Y si leo una novela, digamos, sobre alguien, si quiero saber de la vida de alguien, Ujú. usualmente es alguien a quien admiro Sí. o que me causa curiosidad. Por ejemplo, he leído 2 biografías de Hitler, por ejemplo. Digo, bueno, Hitler y este libro que me recomendaste, Ujú. ¿En qué creo? Ajá. De Carlos Fuentes. De Carlos Fuentes, habla del amor, ¿no? Y tiene una lista simpática que él dice, Hitler amaba a Alemania, claramente, pero su amor se tangibiliza, se expresa a través del odio al otro, ¿no? Entonces, pero en cierto sentido él amaba a alguien, ¿no? A pesar de ser un ser despreciable. Ujú. Entonces, claro, yo leía sobre Hitler nuevamente, temas porque me causaba curiosidad, ¿no? Igual con Napoleón, qué tipo para más particular, ¿no? Sin duda, sin igual, único, excepcional en muchos sentidos y también un tirano en muchos otros. Pero para lograr ser un tirano tienes que ser bueno en algo, si no nadie te hace caso, eres un loco en la calle gritando. Entonces, claro, mi mente siempre se va ahí, por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo lo filtras? O sea, ¿por qué te interesa saber de Gabriel García Márquez, por ejemplo? ¿Por qué te interesa saber de estos hombres? ¿En qué sentido te interesa saber de su vida, no? Sí. No, mira, los datos biográficos de cada uno de esos hombres son importantes porque creo yo también nos ayudan a entender su obra. Y si su obra ha sido reconocida no solo por latinoamericanos, sino a nivel mundial. En especial, sí, y sus obras traducidas y los críticos de arte, por ejemplo, los críticos de literatura te dicen, aquí tenemos una obra, esta es una obra universal. Es decir, una obra que cambia el rumbo en términos de la literatura, en términos del movimiento, de cómo se cuentan cosas, cómo se dicen ciertas cosas, de tal manera que te llamen la atención, comuniques, estés fascinado simplemente con leerlo, describiendo las realidades de tu mundo de una manera creativa. El realismo mágico, por ejemplo, que es una, digamos, corriente dentro de la literatura latinoamericana importante, él es un maestro para pintar con palabras. Y aquí es donde yo te decía hace un ratito, yo no lo veo tanto así simplemente como entretenimiento o información, lo veo como un total, un todo, porque en las dos cosas están ahí y además cierta forma algo utilitario también para mí. Ok, ¿en qué sentido? Ok, ahorita voy. Mira, en primer lugar, yo quiero escribir, ¿verdad? Yo quiero escribir.
y he escrito algo por ahí. Pero tú no te conviertes en un buen escritor. Sin haber leído mucho. Vos no te convertís en un buen escritor por leer diccionarios. No, pues. Yo he conocido algunos que dicen que para memorizar palabras, agarran un diccionario y empiezan a... No, no funciona así. No funciona así. Tienes que usarlas. Tiene que ocuparse y saber ocuparlas en contextos. Correcto. Contextos correctos, de una forma elegante y no pedante, ¿no? Como muchas veces sucede cuando aprendes palabras que ni siquiera sabes que tu audiencia no sabe, que la tiras para, ay, mira cuánto sabe. Exactamente. Palabra inútil que no entendió. Entonces, aquí hay un elemento utilitario que está en los grandes narradores. Leo a los grandes narradores porque quiero, de alguna manera, aprender cómo es que lo hacen. Y ese aprendizaje no se da de la noche a la mañana porque no tengo clases con esto, digamos, ¿verdad? Dándome reglas, sino es simplemente la costumbre de estar oyéndolos decir y mirándolos decir y cómo se describen ciertas cosas. Eso es algo que se logra por pura, ¿cómo se dice? Aquel traspaso de información que se da sin hablar, casi por ósmosis, ¿verdad? Casi por ósmosis, porque estoy con lo oigo hablar. Mira, yo recuerdo a mis profesores de teología, Bruno, estoy hablando hace de 40 años, los recuerdo con ciertas expresiones y con ciertas cosas y decía, es que caben, cabal, esto le pegaron, tanto en Latinoamérica como aquí en los Estados Unidos. ¿A este le pegaron? No, a este le pega bien con esa expresión. Y fíjate, en algunas partes todavía hace 35 años, 40 años, no entendía bien todo el inglés todavía. Y decía, esta palabra, ¿por qué la repite tanto? Pero le cae re bien ahí. Claro. No que ahora ya entiendo perfectamente el inglés, ¿verdad? Pero lo que te digo es cierto. Entonces, aquí hay un elemento utilitario para mí. Alguien que quiere aprender a comunicarse de una forma efectiva, de una forma correcta, de una forma persuasiva, de una forma que no sea aburrida como frecuentemente sucede entre evangélicos que escriben. Mucha de la prosa evangélica que nosotros hemos comido en Latinoamérica viene de malas traducciones hechas por malos traductores, con grandes excepciones, por supuesto, pero en realidad cuando aprendes a leer a un nativo en Latinoamérica, ¿verdad? Un Gabo o tu Vargas Llosa, que ocupan el lenguaje de una manera fascinante, sinceramente. Claro. Entonces, vos de alguna manera estás aprendiendo a comunicarte de esa forma. Pero eso no es todo. Es decir, además de eso, el mundo que creas con la literatura, con la narrativa, es diferente al que te transmite el mundo del ensayo científico, el ensayo teológico. Y por eso, bueno, tú sabes, si recuerdas, creo que tomaste mi clase con teología contemporánea o historia del pensamiento. Tristemente no tenemos mucho tiempo ahí porque hay que cubrir tanto, pero hay toda una rama en la teología contemporánea donde la teología narrativa tiene un lugar fortísimo hoy en día, en el que los teólogos han descubierto esto. Como que si fuera el agua azucarada, ¿verdad? Claro. Han descubierto que la manera de comunicar teología de manera narrativa es muchísimas veces más eficiente, más efectiva que tener un ensayo con argumentación deductiva, inductiva, dando definiciones, ese tipo de cosas. Que si contás una narrativa, sos mucho más poderoso para llegar tu mensaje a la persona que te está oyendo. ¿Y tú quieres hacer eso? Es parte de la vida. No, pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo te diría, tienes un libro de 200 páginas de un teólogo que ha escrito un ensayo sobre X tema. Sí. A ti te interesa. Y tienes un libro de 200 páginas de Gabriel García Márquez. Sí. Entendería que tu decisión sobre cuál leer
depende en parte de cuál te va a ser más útil, ¿cierto? ¿En parte? Bueno, en parte sí. Claro, no solo, pero Sí. digamos que dices, no, quiero escribir mejor, en esto me voy a enfocar en los próximos 6 meses, bueno, y estos dos, en parte es en cuál te va a ser más útil. Entiendo Sí. que tú quisieras escribir un poco en ese estilo de teología narrativa y por eso te interesa eso, porque creería que si tu respuesta es, no, yo quiero hacer un ensayo argumentativo, sí, sobre teología, entonces, ¿leerías más el otro o tampoco? Y que para mí no debería ser exclusivo, ¿verdad? Yo no puedo, si tienes los dos libros ahí, ¿por qué no leer los dos? En especial vos que decís que podés leer bien en abundancia y rápido. Pero, claro, ¿Por qué no leer los dos? porque Sí, siempre hay un trade-off. es Ya que tenés mira, 24 horas. yo ahorita te acabo de mencionar solo una dimensión. Ok. Hay varias otras dimensiones que debe tomarse en cuenta en la narrativa, Claro. que debe estar, que debe ser entendida, apreciada, copiada en cierta manera por Sí, claro, nosotros. claro. La escritura, Ujú. 85% más o menos, es pura narrativa. Ujú. Inclusive las partes que no son narrativas, como los salmos o el epistolario, por ejemplo, incluyen fuertes secciones Ujú. de narrativa. Correcto. Así, si te vas a Pablo, por ejemplo, que alguien puede decir, no, pero Pablo está escribiendo una carta, este es el género literario de él, una carta. Sí, pero miras en la carta y te das cuenta que casi siempre está volviendo a la gran narrativa del Antiguo Testamento con Israel, con la ley, con los patriarcas, y está convenciendo a su gente con ese trasfondo. Es decir, la narrativa está presente en la escritura y es un género Sí, claro, que hay que que conocer, Dios ha ocupado para transmitir su verdad. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo tengo un escrito por ahí de hace bastante tiempo, ojalá te lo pase, donde hablo de que si Dios Ajá. nos ha mostrado a través del texto bíblico que Él prefiere este tipo de comunicación, ¿por qué no hacerlo nosotros? En términos de números, lees el Pentateuco, narración. Hay partes legales ahí, por supuesto, pero está No, claro. incrustada en una narración. Claro, claro. Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, Esdras, Nehemías. Y luego vas a los Salmos y te encontrás con poesía y mucha de esa poesía está saturada Tira a Éxodo un montón. de alabada al Señor porque por su misericordia es por siempre, ¿verdad? Porque Él venció a Egipto, alábenlo, porque Él nos sacó hacia Canaán, alábenlo. Nos está contando la historia en la poesía otra vez, una narrativa. Vas a los profetas, encontrás el mismo factor. El elemento predictivo se basa muchas veces en la narración. Claro. ¿Cuánta- Mi único argumento es, por ejemplo, y sí te entiendo, ¿ah? Creo, Sí. uno de los mejores libros que yo he leído, me acuerdo, es es una mezcla de economía con sociología, Sí. que se llama ¿Por qué los países fracasan? Sí. Why Nations Fail. Sí. Excelente libro. Ujú. Sí, y su argumento es que las instituciones son el factor decisorio para definir si a un país le va bien o mal, ¿no? No es la geografía, no es el clima, no, son las instituciones y ponen muchos ejemplos sobre eso y sobre eso arma su caso. Obviamente es narrativa. Cuenta, por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso con México y Estados Unidos, diciendo, mira, tienes este pedazo de tierra, mismo clima, mismo todo, mismas culturas, Sí. y simplemente la línea imaginaria que los divide es lo que hace que un lado le vaya mucho mejor, que otro lado le vaya mucho peor. Ujú. Y te explica eso. Ahora, eso es narrativa, claramente. Mi Caveat. mi No, lucha con mi esto lucha, ok. es que, claro, si yo quiero escribir, estoy en ese proceso de forma muy, muy limitada, ¿no? Este capítulo que estoy escribiendo para este libro, donde hablo sobre cómo comprendemos a Dios, cómo lidiamos con la incomprensibilidad de Dios, basado en estas dos canciones y todo. Es muy cortito, el editor me lo devolvió, me hizo comentarios y así lo mandé de vuelta. Sí. Claro, estoy explicando algo, pero claro, me baso más en las lecturas que he hecho de este tipo de libros, más que en los otros, ¿no? Entonces, claro, estoy seguro de que si leyese más una novela, seguramente, mira, podría abordarlo de esta forma, pero no sé, claro, como a mí me gusta más el lado argumentativo, aunque narrativo también, me acerco más a este tipo de lectura. Entonces entiendo y ahí va mi duda. ¿Tú crees que sea un tema de gustos o crees que es una necesidad?
Yo creo que lo sepamos o no, Bruno, toda nuestra identidad y todo nuestro accionar, acción, praxis, como dirían algunos, ¿no? Les encantan las palabras así. La praxis responde a una narrativa subyacente. Es decir, todos nosotros analizamos, juzgamos, miramos e inclusive contamos nuestra manera de entender cualquier cosa teniendo como base una narrativa, filosóficamente, una metanarrativa, por ejemplo, aunque sea mi metanarrativa, ¿verdad? Todo, sin excepción. Claro, claro. Entonces, por eso resulta que debemos, por un lado, estar informados de que hay una narrativa, y no es solamente tú siendo objetivo completamente evaluando este dato, sino que hay una narrativa que está en tu... Yo no quiero volverme aquí, digamos, o enfatizar tanto el elemento psicológico, pero es que está presente. No, claro. Entonces, en nosotros está esto, juzgamos, miramos, analizamos desde una narrativa contextual en la que has vivido, en la que has crecido, te hayas dado cuenta que la tengas o no. La tenemos, claramente. Entonces, en realidad, los eventos de tu vida van siendo observados, juzgados por ti, teniendo como tapete, como esta gran plancha de sentido, que es tu narrativa personal, tu narrativa cultural, tu narrativa nacional, social, y sobre esa le vas haciendo sentido a estas cosas. Como teólogos debemos entonces identificar esa narrativa que tenemos todos, la narrativa del contexto, otra vez, para ponerlo de manera así un poco aburrida, ¿no? Porque la contextualización de algo, eso se oye en muchos lugares. Le vas a la iglesia y dices, hermano, la contextualización en Latinoamérica, y la gente no se cierra, se borra, no quiere nada con ese tipo de lenguaje. Pero si empezás a contarles una historia sobre cómo funciona esto, te ponen atención, les llamás la atención y poco a poco penetras mejor que un argumento racional de ese tipo. Y no es, fíjate en esto, no es que la narrativa no sea racional, sino que ocupa otro tipo de instrumentos para convencer, para comunicar. Entonces, debido a esto es que lo mismo, como te digo, la teología contemporánea, una gran parte de la teología contemporánea ha notado eso. Hay todo una crítica narrativa. ¿Has oído de la crítica narrativa, por ejemplo? La crítica narrativa en las universidades y en los seminarios teológicos europeos y de aquí tiene que ver con la escuela de la crítica del texto bíblico. Tiene una historia, ¿no? Tiene una historia importante en el siglo XX. Se habla de la crítica de las formas, la crítica de la redacción, la crítica todo eso. Pero al final de esta viene la crítica narrativa. La narrativa tiene toda una filosofía abajo en la que se te enseña a identificar personajes, contextos, tiempo, y tanto en cristología, por ejemplo, que ha sido una de las áreas que más ha abundado esta teología narrativa, ha habido propuestas de cómo leer narrativamente a Jesús. La teología narrativa de la cristología narrativa del Nuevo Testamento, por ejemplo, de Frank Matera, es uno de los más conocidos en esto, pero no solo él. Van Hooser, el mismo Van Hooser, tiene todo un estudio, los estudios de hermenéutica relacionados con este asunto de cómo es que funciona el drama. El drama, que es una especie de narrativa, ¿verdad? Un drama en el que la persona entiende la problemática, mira cómo se desarrolla, el nudo, el desenlace. Todo esto son herramientas comunicativas, pero también herramientas de análisis y herramientas de apropiación.
Entonces, en ese sentido, no se trata de, yo voy a dejar de leer Barth, por ejemplo. Por ejemplo, porque ya voy con lo narrativo. Pero, no, claro, no. Mira, no, por eso, pero a lo que voy es que hay varios otros de estos teólogos contemporáneos que han ocupado esto porque finalmente descubrieron que leer las estrategias narrativas de las que nosotros no hemos querido saber nada porque nos parecen eso, ¿no? Nos parecen limitadas al entretenimiento, Claro. O al arte. al arte, y eso no va conmigo en ese sentido. Han descubierto que son herramientas. Claro. No, me parece una herramienta válida. Epistemológicas, ¿sí? De conocimiento tuyo. Es decir, ¿cómo lees una narrativa? ¿Cómo lees? No me vas a dejar en mente que si uno está viendo una película que generalmente es un escrito, es un libreto. Es un guión, claro. Es un guión que te mantiene, que te mantiene atento, enganchado. Sí. Y muchas veces precisamente el éxito de una película es esa capacidad del escritor. Claro. Mira, ayer les estaba contando a los hermanos en la clase de escatología, precisamente porque el libro de Apocalipsis es esto, una narración que hay que aprender a contarla. Y muchas veces hemos fallado, evangélicos, porque no hemos entendido esa dimensión del Apocalipsis, que es una narración simbólica por un lado, apocalíptica por otra, pero que tiene unas facetas increíbles de narrativa. Con esta estructura que tiene el texto de Apocalipsis, ¿verdad? Aparte, digamos, lo más básico para nosotros es recordar que los primeros 3 capítulos van dirigidos a la iglesia, a las 7 iglesias, que pueden ser un símbolo de la iglesia universal, o que son, para algunos, lo han tomado como que fuesen etapas de la iglesia a través de la historia. Como fuese, el punto para mí es que después de eso parece que nos perdemos en los símbolos de Apocalipsis y no nos damos cuenta que hay una estructura narrativa que el autor está siguiendo y que estamos hablando del primer siglo y que ha estado ahí, que no la hemos aprovechado porque desconocemos algunos de los elementos de la narrativa antigua. Por ejemplo, por eso se estudia narrativa antigua, para darte cuenta, sí, por ejemplo, una de las virtudes de la narrativa latinoamericana en varias novelas, como las de estos 2 que acabamos de mencionar, de Julio Cortázar, por ejemplo, también argentino. No sé si alguna vez has leído ese libro, probablemente no, porque lo que ya me dijiste. En el colegio me hace leer varias de esas cosas. Lazarillo de Tormes, Rayuela. La Rayuela de Julio Cortázar. Creo. Mira, ese libro es... En el colegio me hacen leer esta cosa. Ese libro es cosa seria en términos de la escritura, de las estrategias narrativas con la que, por ejemplo, el escritor te hace un flashback dentro de tu narrativa. Dentro de tu narrativa, claro. Vas contando y de repente, si no te fijaste, este fulano te está contando ahora lo que pasó en otro lado. Inclusive Rayuela tiene esa, y creo que por eso se convirtió en una de las obras clásicas de la literatura latinoamericana, porque el escritor, Cortázar, te dice cómo leerla. Y te dice, puedes leerla en orden. Puedes leerla en orden, pero también puedes leerla saltando. Por eso es Rayuela. Sí. Rayuela es esa, no sé cómo le dirán en Perú. En El Salvador recuerdo que se llamaba Jugando Peregrina, que dibujas una especie de cruz con yeso. Claro, con cuadraditos, digamos. Sí, y va saltando. Y que va saltando. Sí, pero le decíamos mundo, no sé por qué. Pero sí sé qué es, Entonces, Cortázar lo que hace es decirte, te sugiero que vayas por este lado, sáltate este capítulo, haz esto para acá, esto para allá. ¡Wow! Entonces, cuando lo haces así, seguís al autor, conoces la estrategia, te es más fácil a vos entender el mensaje. Entonces, los autores bíblicos hacen cosas parecidas, pero nosotros vivimos en una ignorancia de eso porque... Claro, pero a ese grado, yo lo entiendo en el caso... Claro, de repente del autor bíblico, ¿no? Porque es palabra de Dios. Entonces no puedo hacer una correcta interpretación de
un capítulo si no entiendo cuál es el estilo literario del libro en su totalidad y qué es lo que está haciendo el autor. Claro, mi filtro supongo que es sumamente utilitario en ese sentido, igual con Apocalipsis, ¿no? Mira este símbolo, sí, sí, pero ¿has leído lo que es literatura apocalíptica antes de meterte a sacar conclusiones apresuradas? Sí. Si no lo has hecho, entonces mejor no, no te mandes tan rápido. Claro, en ese sentido, sumamente utilitario creo que sí. Donde me cuesta un poco más es de repente donde no veo la conexión tan sencilla a, a cómo lo voy a usar. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con el tema identitario, ¿no? Yo me acuerdo que, y esto como es un poco aledaño, no tan directo, pero en una clase de marketing en la universidad, Ujú. me acuerdo que la profesora de marketing estaba hablando de una empresa que vende leche Ujú. y yogurt, ¿no? Leche, ya pongamos leche, y que tiene, la misma empresa es dueña de dos marcas distintas en Perú. Ujú. Una que es la marca Gloria, Ujú. que es la marca premium que tiene muchos años. Y cuando Gloria quiso tener un producto más barato para poder competir en ese mercado, sacó otra marca que se llama Pura Vida. Es exactamente el mismo producto. Es exactamente lo mismo. No hay cambio esencial en ningún producto, es en el contenido. Lo único que cambia es la marca. Mm. Yo me acuerdo que le dije, entonces yo ya sabía eso, le dije, ¿por qué entonces alguien compraría Gloria sabiendo eso? En mi casa justamente no lo compramos porque era más caro y era lo mismo que el otro. Ujú. Y él me dice, no, es que, y me acuerdo que la profesora me dijo, no, por la marca. Le digo, pero es lo mismo, o sea, solo cambia el paquete. Y ella me dijo algo que sí me acuerdo, que me dijo, tú sin darte cuenta compras Pura Vida. Y fue muy amable porque dijo, de repente, porque te piensas a ti mismo como una persona que, que quiere tomar decisiones inteligentes. Ujú. Y yo dije, tienes razón. Ya te agarraron. Claro, y ahí La dije, estrategia tienes como... razón. No, claro, pero estoy pagando menos, digo, o sea, pero había una metanarrativa detrás que es cierto. Ujú. Yo siempre lo he dicho, siempre me he considerado como una persona que toma decisiones racionales, e incluso, y Ujú. lo reconozco, ¿no? Cuando quiero conseguir algo, Ujú. tengo que autojustificármelo para poder hacerlo, ¿no? Pero esa es parte de mi metanarrativa, ¿no? Que yo Sí. mismo me construyo y sobre lo que baso mucho de mi identidad. Entonces, claro, yo entiendo el lado literario de eso, no lo menosprecio. Pero creo que, claro, al mismo tiempo esa metanarrativa me, me estorba para Ujú. leer cosas que de repente no les veo una utilidad tan directa, Instantánea. instantánea como, ok, veo a dónde voy, ¿no? Porque también, y eso será tema para otro podcast, ¿no? Claro, yo con los sentimientos es como, es chévere tus sentimientos, pero no me generan nada. Vos sí que estás bien, vos estás bien perdido. Espérame, cuando ya te toque estar conviviendo con una mujer, te das cuenta que las mujeres tienen mucho más, y nosotros también. Lo que pasa es que nuestro contexto Claro. muchas veces nos ha formado de cierta forma. Y Sí, ahí es sí, donde sí, está claro. el asunto de la narrativa, de la metanarrativa con la que hemos Mm. vivido y ha formado Ujú. maneras de ver el mundo. Claro, claro. Entonces, mira, por cuestiones de, digamos, para captar, Mm. es importante tener estas estrategias narrativas que los mismos escritores bíblicos ocupan, Ujú. que Dios prefiere la narrativa. Con esto que te estoy diciendo, al 85%, o sea, estos son estudios hechos sobre cuánta narrativa tenés en la escritura. Claro. Más o menos un 85%. Lo demás son afirmaciones, digamos, de estas racionales, lógicas, que el texto ocupa también. Eso no significa que la narrativa no sea lógica. No, Eso claro. no significa que la narrativa no tenga su manera de razonar. Mm. Razona muchas veces en círculos, en espirales, Ujú. pero en esa espiral en el que te va metiendo y poco a poco terminas mucho mejor de como a veces Mm. un estudiante que se enfrenta con la lógica fría de la deducción, la inducción, la ley de no contradicción, por ejemplo, va a terminar, porque frecuentemente nosotros nos desconectamos, el público en general Claro. se desconecta de ese tipo de argumentación mientras su atención sí la mantiene la narrativa. Mira, de este tipo de teología que a vos no te gusta mucho, pero del que hay que aprender un montón, creo yo, es Claro. el open theism,
el teísmo abierto, Sí, sí, sí. hay toda una serie de escritos interesantes. Uno de los que más me llamó la atención a mí desde hace tiempo, todavía en el seminario aquí, es un librito chiquito que es una especie de novelita escrita por Cobb, ¿verdad? Donde se narra la historia de un estudiante en seminario y te va contando como si fuese una narrativa, una novelita. Terminás ese librito de más o menos 100 páginas a través de la narración y conceptos fundamentales de cristología, los sabés, los conoces. Nombres fundamentales de los personajes, de los herejes y de los personajes importantes, los conoces. Y lo que es más interesante, por lo menos para muchos, es que terminás con una especie de identificación con el estudiante que venía cuadrado, conservador, al seminario, un seminario liberal, por cierto. El libro es un libro de cristología liberal. Terminás al final de ese librito sintiendo compasión e identificándote en cierta forma con las experiencias de este estudiante de teología. Que se hizo amigo de profesores liberales, los conoció, vio que eran buena gente y todo. Al final de cuentas, el librito cumplió con creces lo que algunos libros de teología conservadora simplemente se leen una vez y se dejan ahí. Y otra vez, mi punto no es que debemos totalmente abandonar la argumentación racional y esto. No, mi punto no es ese. Mi punto es que nosotros no hemos aprovechado lo que en Latinoamérica parece más fructífero en nuestra Latinoamérica. Y yo lo he mencionado varias veces a gente en mis clases, ¿no? Latinoamérica no es conocida por sus grandes filósofos, por sus grandes científicos, por sus grandes, inventores técnicos, que los hay, sí, los hay, pero no es conocido por eso. ¿Por qué somos conocidos? ¿Por qué premios Nobel somos conocidos? Yo sé que hay mucho, en algunos aspectos los premios Nobel son política también, ¿verdad? Y algunas veces... Pues no puede ser malo y ganar un premio Nobel, pues. Muchas veces eso ha pasado, pero algunas veces tenemos que reconocer que nuestra Latinoamérica ha estado, por lo menos, varios premios Nobel de literatura por la calidad de la literatura y no tanto por tu posición, tu coterránea otra vez. ¿Por qué crees vos que tardó tanto que no le dieran el premio Nobel? Cuando para mí este fulano merecía ese premio hace ratos, pero sus cuestiones políticas. Sí, sí, claro. ¿Qué me decís de otros narradores? Bueno, ¿alguna mujer premio Nobel? No sé si no, bueno, la que he leído latinoamericana, ¿cómo se llama la que era hija de este dictador? Allende. Okay. Isabel Allende, ¿no? Okay. ¿Cómo se llama su libro? ¿La Casa de los Espíritus? Sí, ser? Isabel Allende. Buen libro, o sea, a mí me gusta, pero claro, por ejemplo, me acuerdo que su libro trata este contexto político, ¿no? Porque es la hija o la nieta de un dictador chileno muy famoso. Nicolás Allende creo que es, le puedo estar cambiando de nombre. Pero, claro, creo que, y eso tiene que ver con algo, no sé si bueno o malo en mí, y a veces cuestiono la importancia de la empatía. Y me acuerdo que, por ejemplo, en las clases aquí... No tenés que dudarlo, es malo. Si no tenés empatía, estás pero frito. Pero ya, a ver, este es de mis opiniones más impopulares. Pero claro, depende de cómo lo definas, ¿no? Pero me acuerdo que leí un libro que yo siempre creo que me ayudó a estructurar algunas cosas, que se llamaba Contra la empatía. Ajá. Y claro, él diferenciaba empatía de compasión, ¿no? Compasión como comprendo lo que estás pasando, entiendo que la puedes estar pasando mal, digamos, murió un familiar tuyo, ¿no? Lo comprendo, pero yo no me siento dolido necesariamente por eso. Y decía, la empatía sí es el sentir lo que el otro siente. Sí.
¿no? Si el otro está gozoso, tú te gozas con él. Si el otro está triste, tú te sientes triste con él. Y parte del argumento de este libro con el que yo estaba de acuerdo es que la empatía rara vez es útil. Y uno de los ejemplos que pone, que me parecen los mejores, es el caso de un doctor, ¿no? Que creo que te lo he contado. Un doctor que le tiene que comunicar a un paciente que tiene cáncer. ¿De qué te sirve que el doctor se ponga a llorar contigo? De nada. O sea, y tú no quieres eso. Sí. Tú quieres un doctor que diga, bueno, tranquilo, quieres a alguien sereno que te ayude a buscar una solución al tema, ¿no? La empatía en ese sentido a mí no me sale natural. O sea, porque mi cerebro casi siempre se va a solucionar algo. Y si no hay nada que solucionar, entonces no hay nada que hacer. Entonces, ok, la situación, bueno, nada que hacer, listo. Si no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, pues sigamos, ¿no? ¿Qué hacemos dando vueltas sobre el tema? Entonces, ahí es donde yo digo, claro, cuando hay, y me acuerdo que en la clase de predicación, a esto iba, parte de lo que enseñan acá es comenzar con una imagen, le llaman, ¿no? Que enganche con la gente. Sí. Y intentan que sea algo como medio personal, ¿no? Y lo tienes que hacer. Sí. Y yo lo entiendo ya, pero cuando, por ejemplo, yo veo que un pastor lo hace, me dice que el pastor comienza diciéndolo como, mi esposa me dijo esto la semana pasada. En mi cabeza es, ¿y a mí qué me importa lo de a mí qué me interesa que tu hijo ganó el campeonato de fútbol? No lo conozco, o sea, ¿qué me interesa a mí? Sí. O sea, bien por él, pero no claro. está, o sea, claro. ¿Qué hago con eso? Tendrías que ser mi amigo íntimo para que veas, oye, Bruno, me compré un carro nuevo. ¡Ay, qué chévere, Gerardo! Pero porque nos conocemos. Sí. Pero si es algo así X, como sucede muchas veces en un libro, y lo que pasa en las películas, ¿no? Cuando una película está mal hecha, el personaje principal no te importa lo suficiente. Entonces, cuando se muere su papá al inicio, bueno, no me importa. Ahora, si la película hizo su trabajo bien, hizo que te importe, entonces cuando algo malo le pasa, ya te ves afectado. Ahí está. Vos mismo te estás contestando, ¿ya ves? Ya, pero pero esa es una película. No, pero ¿qué produce esa empatía o esa compasión? No, puede ser empatía, porque Adrián sabe que lo que me hace a mí llorar son las películas de animales. Yo no puedo ver una película donde un animal sufre porque eso... Eso sí, porque el animal no hizo nada para merecerlo. Sí. Si una persona se muere no me interesa. Si a un animal le pasa algo... ¡Qué bárbaro vos, hombre! No. Es como vas... Mira, vos te voy a poner en disciplina. Te voy a poner en disciplina, porque... Es una película, pues, ¿no? Es una película, es un actor. Pero el animal, aunque sé que es de mentira, igual me da pena. No, pero vos sí... No, es que vos sabés que hay toda... En la discusión teológica contemporánea también hay un montón de trabajos sobre el dolor de los animales y en algunos análisis puramente que te ayudaría a vos con tu falta de empatía, ¿no? En algunos análisis filosóficos, técnicos, científicos, algunos filósofos del dolor hablan de que los animales en realidad el dolor que tienen no es real en el sentido de no ser igual al dolor humano. No, claro. Entonces, igual. Para que te fregues... Pero igual le duele, pues, ¿no? O sea, igual tiene terminaciones nerviosas que le generan dolor. Sí, pues, ¿cómo sabes eso? Porque... Bueno, lo estoy asumiendo, es verdad. Yo no he abierto un animal, pero por lo menos los sonidos que emite me parecen de dolor. Sí, ¿no? ahí es donde te digo que... Y esto lo trabajan algunos científicos y hay varias teorías del dolor de los animales, al punto de que el dolor personal es diferente al dolor animal. Y ese sería de otro... Está bien. Pero a lo que voy es que esa capacidad que tiene una buena narrativa de identificarte y que vos te identifiques con lo que se está haciendo, no lo tiene un ensayo científico. Por ejemplo, a vos te pueden pasar un reporte o un diario de un periódico, digamos, sobre la situación de Latinoamérica en términos de... asesinatos. ¿Cuántos asesinatos ha habido? Tantos, cientos, en Perú, en El Salvador. Y uno lees y dice, ay, qué trágico, ¿verdad? Simplemente así. Un dato sobre pecado, un dato sobre maldad, un dato sobre falta de justicia, un dato que son datos fríos. Como vos decís, factos, ¿verdad? Factos. En ese sentido. Pero lee, por ejemplo, lo que hace Octavio Paz, otro premio Nobel,
en la descripción antropológica que hace de la cultura mexicana en varios de sus ensayos antropológicos, sociológicos, y te das cuenta que el fulano prácticamente te va a decir lo mismo de la maldad, de la forma tan... Ocupar una palabra aquí sería sociópata, ¿no? Que muchas veces los latinoamericanos nos comportamos, la manera tan precisa y en lugar de ser un escopetazo, como puede ser una ciencia dura, ¿verdad? Un escopetazo que ahí se va, vuelas cabeza, todo sí, esto es lo que está sucediendo, pero con este tipo de ensayos va tan fino a describir todo lo que sucede con nosotros que decís, no, si esto es cierto, me toca personalmente. Eso no lo encontrás. Como una historia de una persona, que algo le pasa. Ya. Sí, esto es muy parecido a lo que dice aquel cantante. ¿Cómo se llamaba ese? Si cantante. No, hombre, el español. ¿El español? El que tiene aquel. Aquel que del corazón partido, por ejemplo. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz tiene algunas de esas canciones que a veces con sus letras lo hacen pensar. Cuando le está hablando a la mujer y él dice que él está componiendo su canción y que ella piensa que simplemente le está dando las noticias. Ya, sí, amiga mía. Ajá. Sí, amiga mía. ¿Qué tal? Yo no me acuerdo qué dice. Pero... Algo así no me acuerdo, pero claro, que es una canción que le compone a su amiga, que es como el amor, pero es a ella que es su amiga, ¿no? Y ella está con otro. Algo así, pero él se queja en esa su frase, y no sé si la canción es de él o simplemente es el cantante, pero el que escribió la canción se queja de que él está cantándole con sentimiento y ella piensa que le estás leyendo las noticias, ¿verdad? Claro. A eso me refiero. Leer a estos grandes literatos, como Octavio Paz en este caso, te ayuda a comunicar de una forma que otras cosas no lo hacen. Leer la literatura sociológica narrativa, por ejemplo, la historia de nuestros países, con sus varios historiadores. Puedes darles fechas y puedes darles datos. Pero, por ejemplo, está el género en historia. A mí me gusta la historia, me encanta. Y por un tiempo leí mucho de Segunda Guerra Mundial. Porque me parece que es un evento que cambia todo el continente, todo el mundo. No hay país que no fue afectado por la Segunda Guerra Mundial. Fue algo que cambia cambio de paradigma fortísimo. Ahora, en historia hay dos tipos de libros. Los libros que te narran los eventos y te dicen, por ejemplo, sobre D-Day, de cómo el general tal y cómo los grupos se juntaron y cómo fueron coordinando y cómo el clima era mal un día y todo esto. Y hay otros que son novelas históricas, que te cuentan la historia de, había esta persona que hizo esto. Ya, yo cuando leía más de Segunda Guerra Mundial, me acuerdo que leía el libro, hicieron una novela histórica, no lo leía. Decía, pasó que Juan estaba así, su hijo... que me interesa esto. Chao. Y claro, no, conmigo, y te digo, en muchos escenarios, y a veces, claro, me mordía la lengua, cuando en el mundo de los negocios, por ejemplo, en la aerolínea, está el porcentaje de cancelaciones, por ejemplo, ¿no? Que era mi trabajo en un momento, cancelar vuelos. Porque si un vuelo estaba perdiendo plata por falta de reservas, lo cancelas porque no vas a despegar para perder plata, pues. Y afectas pues a 50, 80 personas que iban a viajar y que ahora tienen que ir en el siguiente vuelo. Yo me acuerdo que en una reunión alguien decía, sí, me ha escrito mi amiga que le cancelamos el vuelo y claro, y no estaremos cancelando muchos vuelos. Yo tengo que mi auto, porcentaje de cancelaciones, por decirte cualquier número, 1%. Y el porcentaje promedio de la industria era 3%. Entonces una parte me dijo, bueno, a mí no me interesa porque igual estamos 2 puntos porcentuales por debajo del promedio. O sea, estamos cancelando muchísimo menos que el resto. Ahora, lo dije bonito en la reunión. Pero, claro, en mi cabeza es claro. La historia personal versus el dato duro, la historia no me dice nada, ¿no? Y más bien me puede dar una percepción errada de la realidad, ¿no? De aquí, pues, estos videos de dona tu plata a esta ONG, ¿no? De niños que están muriendo de hambre. Y te pones un niño ahí que está muriendo, que es verdad, pero eso en mí no genera ninguna decisión porque, o sea, dime qué estás haciendo con él. O sea, suéltame un número. No, mi mente siempre se va ahí. No te genera ninguna decisión porque no te toca de cerca. Pero si vos estuvieras metido obviamente, sí, sería completamente distinto. Y yo lo entiendo.
si estás tomando, por ejemplo, con los temas del terrorismo en Perú, ¿no? Claro, a veces se dice, no, mira, fueron solo 20 familias. Sí, pero para esas familias mataste a su hijo. Anda, dile, pues, señora, su caso no importa, es el 0.001%. No, estaría mal. Pero eso no cambia el hecho de que en la decisión general tienes que poner ambas cosas y no puedes tomar una decisión sin la otra. Y si solo te vas a hacer en la empatía y en el rato personal, puedes... No, por eso no se trata de optar ni por solo... Mira, porque aquí hay dos cosas, Bruno. Uno es eso que acabas de decir vos, que el elemento cambia cuando te toca directamente. Claro. Y si vos estuvieras en los que están decidiendo para hacer ciertas políticas porque te ha pasado cierta cosa, afectaría tu decisión. Sin duda. Número uno, en ese sentido. Por el otro lado, el punto es que... lo que te iba a decir es que la narración sí te hace algo. Okay. Porque no podemos simplemente decir, deme el dato duro. ¿Cuál es el dato duro? Vos me decís, aquí están los datos duros. ¿Estás seguro que es el dato duro? ¿O no ha sido algo que ha sido mediado a través de una narrativa que ha hecho selección, que pasa por encima de ciertas cosas porque él decidió hacerlo? Es cierto. Y esto es lo que pasa en muchos de los noticieros hoy en día, por ejemplo. Claro. Que se jactan de ser objetivos. Es imposible, nadie es objetivo. Y entonces, en ese sentido es que por eso la narrativa que algunos de estos te meten y te dicen, no, somos objetivos. Nadie es objetivo. No es cierto. Hay una narrativa y esa narrativa uno como evangélico y como teólogo, como profesor, como predicador, como pastor, debe aprender a diferenciarla y darse cuenta que a veces el que habla, el que dice las cosas, ocupando supuestos datos duros, realmente... Te cuento una historia, ¿no? Ajá. Claro. No, sí, o sea, y me has hecho acordar que... bueno, la gente entenderá por qué siempre digo que no puedo ser pastor por mi falta de empatía. A vos te va a pasar lo de Moltmann, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Moltmann? Que Moltmann era el supuestamente... ¿El frío? Bueno, él como alemán y toda la cuestión, pero él narra en sus libros, en algunos de sus libros, de cómo llegó al fin de cuentas a convertirse en un hombre que exalta la experiencia. Claro. De hecho, uno de sus últimos libros es la experiencia en la teología, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué lo llevó ahí? ¿Qué le pasó? La crisis existencial por la que pasó después de haber hablado de lo del dato duro, la cuestión. ¿Pero qué le pasó? A él lo llevaron a un campo de concentración, pero él era alemán. O sea, no... Claro. No, pero ya, ¿Moltmann es de qué año? O sea, él falleció hace poco, ¿no? O sea, ¿en qué año ha vivido? ¿Qué año nació? La Segunda Guerra Mundial. Okay. Él la pasó, igual que... Claro, porque es 45. Sí, claro, él sí la pasó. Él la pasó y ahí, supuestamente, en uno de sus libros cuenta su conversión. Claro. Pero por ejemplo, Moltmann, que es el más grande teólogo, el peor más grande teólogo que he leído. Moltmann es... No, hombre, vos has de haber leído un librito de él y ya estás diciendo que es el más grande. He leído uno que todo el mundo dice que es el principal, pero es verdad. He leído solo uno, el del Dios crucificado. No he leído más, tengo otro que me molestó tanto que todavía no me he llevado a leer el otro, el de The Kingdom Come. Por ejemplo, Moltmann. Si con lo que me has explicado, si justa, y ahí va mi crítica. Si cambió de perspectiva en base a la experiencia, me parece un pésimo argumento. O sea, el argumento de la experiencia me parece el peor argumento que hay. Ahora, que es inevitable, que es ineludible. O sea, yo no puedo pretender que yo no soy peruano de 31 años, que está aquí en Dallas, que he tenido experiencias, que he tenido ventajas y todo eso. No puedo pretender que eso que soy objetivo, porque nadie lo es. Pero, si mi argumento es, no, es que yo creo que Dios sufre porque vi el campo de Auschwitz, es un pésimo argumento. Ahora, que eso me puede informar y ayudar a ver cuáles son mis puntos ciegos. Y mira, no había pensado en esto. Y esto, hay que lidiar con esto. Claro. Porque es parte de la realidad. Ya, pues es otra cosa. A decir que lo hice y esto, o sea, ahí es donde a mí, digo, algo no me... Y fue el motivo por el que muchos, y estos ensayos que he estado leyendo de pasibilidad, muchos se basan en eso. Y digo... Pero es que me parece un argumento pobre, porque si la base, no que no lo informe, pero si la base es eso,
A mí me No, genera no problemas. tiene que ser la base, pero mira, habiendo leído a Moltmann y más de un libro, de lo que vos dices. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, voy a leer Bueno, un segundo mira, libro. yo creo que tengo, no te voy a decir que tengo todos los libros de Moltmann, pero creo que casi los tengo todos. Y no solo he leído a Moltmann, también No, a claro. Pannenberg. Mira, Pannenberg Todo el mundo dice que es excelente, ¿eh? es otro que hay que leerlo. Es Si no duro. lo has leído, Sí, 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 sí. y a los teólogos de la liberación, Pannenberg les cae mal. Porque es ese personaje Tiene una filosofía distinta. que con todo y ser un genio filosófico y teológico, objetivo, idealmente buscando la objetividad, es un tipo que teológicamente nace también de una experiencia. De una experiencia con lo que él mismo dice, Dios, ¿verdad? Es lo que para otro podcast sería esto, Sí, pero, sí, 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 sí. pero lo que voy es que leyéndolo a Moltmann, a Pannenberg y a muchos de los teólogos de la liberación, los que te van a contestar es exactamente lo mismo que vos decís al revés. Es decir, Ok. lo que él van a decir es que, mira, como en el caso de Marx se dice que puso de cabeza a Hegel, es decir, Hegel es el idealista por excelencia, Marx es materialista, es decir, lo puso de cabeza para hacer de la materia lo más importante o el desarrollo del materialismo, ¿verdad? Histórico. Algunos te van a decir, bueno, lo que pasa es que vos simplemente no has tenido esa experiencia. Y vos estás juzgando porque no has tenido esa experiencia. Y mira, aquí es importante traer a cuento también lo que decíamos sobre algo más cercano a los evangélicos, quizás en esto. ¿Por qué no crees en que los dones del Espíritu están todos vigentes hoy? ¿Por qué sí crees que están todos vigentes hoy? Entonces, le preguntas a un pentecostal o a un neopentecostal o le preguntas a Craig Kinner, por ejemplo, estamos hablando de alguien. No, Craig Kinner Entonces, es excelente. Ajá, Claro, te voy a decir porque lo he visto, por experiencia, ¿no? Algo que yo Entonces, le he dicho, he aprendido de ti, es esto que me quedó grabado en la cabeza, que lo has mencionado a Sumo en más de una clase, ¿no? Que tú dijiste, yo no le niego la experiencia a nadie. Eso me parece importante. Es decir, yo no le niego la experiencia a nadie. Si alguien me dice, yo vi esto, yo no tengo ni argumento alguno para decir, no lo viste. No, pero si, para comenzar, si eres mi hermano en Cristo, te tengo que creer. Sí. No tienes por qué mentirme. Ahora, lo que sí podemos hacer, que creo que tú también lo dijiste, es analizarlo a la luz de la Biblia, ¿no? Exacto. Ver cómo lo llamamos. Entonces, claro, si Kinner me dice, yo he visto eso, yo te tengo que creer, Kinner. No Sí. te puedo decir que estás mintiendo. No tengo argumento para hacerlo, a menos que haya un video ahí, ¿no? claro. Pero lo que, claro, sí puedo ir a la Biblia, ¿no? Y mi problema va a eso con cómo haces ese análisis. Claro, y el reto de lo que te decía es, sí, en el caso de Kinner va a decir, no, pues que yo creo porque, y lo refuerzo con esto porque lo he tenido como experiencia, ¿verdad? Y lo que sucedía en el campus universitario hace algunos meses que supuestamente era un revival y todo lo demás, ¿verdad? Que uno lo mira con cierto escepticismo, él estaba defendiendo que sí, que era, ¿verdad? Porque su experiencia. Claro, claro. Es decir, ahí estamos frente a un dato ya no solo bíblico. Él es un exégeta, él es un académico del Nuevo Testamento, pero aquí la experiencia de lo que está sucediendo en un campus es otro plano, ¿verdad? Que él lo apoya y que él se identifica con ellos, ya no tanto por, digamos, que un texto bíblico diga eso, sino porque él lo ha experimentado. Correcto, sí. Y el teólogo de la liberación, en otro sentido, te va a decir, bueno, vos no tenés así porque, aunque decís que nosotros funcionamos porque a nosotros nos ha pasado esto, vos sos igual, vos no lo haces porque a vos no te ha pasado. Claro, Entonces, pero yo te argumento sobre la base de que no me pasó, pues. Pues sí, exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Que si somos honestos, Bruno, muchísimos de nuestros hermanos en las iglesias, muchísimos, creen, por decirte algo, un ejemplo aquí, creen en la existencia del don de lenguas porque les pasó. Claro, pero y eso que te pasó, ¿qué es? O sea, yo no niego el que... Y a mí me ha pasado, que me han dicho, no, yo experimenté esto. Le digo, yo no te voy a decir que no lo has experimentado porque me lo estás diciendo. Ahora, ¿eso es lo mismo que está en la Biblia? Yo digo que no. No, pero mi punto aquí es que el otro lado también es verdad. Vas con un montón, muchísimos, en nuestras iglesias que te dicen, no, yo no creo que existe el don de lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no me ha pasado. Ah, no, porque en la iglesia, igual en mi iglesia no me ha pasado. No, igual en la iglesia no nos pasa. Claro. Pero así funciona el ser humano, y frecuentemente eso hay que denunciarlo, Sí, claro. especialmente entre los evangélicos. Claro. La experiencia, aunque es un factor, como bien lo aprendiste, yo creo que eso también lo aprendiste de mí, es un factor que te sensibiliza, que te hace una persona, digamos, más compasiva, aunque lo quieras negar. es que resulta que solo cuando te pasan ciertas cosas logras entender. Hay una dimensión Claro. epistemológica en el sufrimiento. Esto no viene de Moltmann, esto es Lutero, por ejemplo, entre otras cosas. A Dios lo conoces en el sufrimiento de la cruz, por ejemplo, Lutero. Todo lo demás para Lutero, la experiencia del conocimiento ordenado, la belleza, por eso casa aquí con nuestro asunto del arte. Sí. Toda la otra teología que se hace aparte de la cruz del Señor y su sufrimiento, tal como aparece en la Escritura, es una teología de la gloria que no nos lleva al verdadero conocimiento de Dios. Lutero. El verdadero conocimiento de Dios tiene que pasar por la experiencia del sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. Otro tema para hablarlo en otro podcast, ¿verdad? Sí. Pero los luteranos es interesante, pero yo no los conozco mucho. O sea, conozco el tema clásico, ¿no? Del Communicatio Idiomatum, que es una arista ínfima de su teología, pero varias veces me han preguntado, podríamos hablar algún día. ¿Qué es el luteranismo? Honestamente, muy poco. Sí. Muy poco. Y Moltmann es de ascendencia luterana. Con razón. Entonces, por eso me cae bien. Por eso hay muchas cosas, y son buenos los luteranos en muchas cosas. Sí, no tengo nada contra ellos. Mira, en esta controversia de los neocalvinistas, por ejemplo, es bueno leer a Lutero y a sus teólogos luteranos, en áreas como la predestinación y todas esas. Claro. Leer inclusive mira, por eso es importante para mí leer no solo los ensayos teológicos, sino narrativa de correspondencia, por ejemplo. Las cartas, claro. Mira, aprendes tanto leyendo de las cartas. Cierto. La carta de Calvino a Sadoleto. Sí. Es muy graciosa. O las cartas, por ejemplo, la carta de a Erasmo también, su diatriba. Exacto. ¿Has leído Arminio, por ejemplo? He leído muy poco, tengo que leerlo, pero he leído muy poco. Arminio en su defensa y rechazo de la manera en que el calvinismo propone la predestinación. El tipo, por lo menos en términos de claridad, es excelente. Y su forma de escribir, decir, yo creo que deberíamos conocer a en lugar de simplemente estarlo... Claro, sí. Bueno, pero volvamos al punto. ¿Cómo estamos de tiempo, más o menos? Bueno, lo que quieras, pero vamos... No, porque nuestra gente también, pobre, es decir, acabo de ver un podcast de 3 horas casi. De ¿quién tiene 3 horas? Yo en el YouTube, que darle el aceleramiento. Yo lo escucho todo en 1.5 o 2. Sí, fíjate. Entonces... Ya vayamos concluyendo. Entonces, mira... A lo que voy otra vez, necesitamos leer a nuestros grandes literatos de Latinoamérica. Ustedes, como todos nosotros somos aprendices de teología, de predicadores y de profesores, aprendices, porque nunca terminamos de aprender este asunto, siempre deberíamos aprender de los grandes literatos, cristianos o no, porque ellos no solo nos comunican una realidad que a veces no nos es tan fácil entenderla, sino a través de narrativas. Esas narrativas que nos cuentan no solo de un lado, porque si somos sinceros, mucha de la narrativa latinoamericana ha sido controlada por la filosofía socialista, por el marxismo. Gabriel García Márquez incluso, ¿verdad? Si lees Los 100 años de soledad te darás cuenta de muchos principios marxistas ahí, que son, o sea, leyendo te deleitas, pero si de verdad conoces el asunto, espérame, ¿verdad? Claro. Ya sé por dónde vas. Pero también al otro lado. Y lo mismo con Julio Cortázar. Lo mismo con Octavio Paz. Por ejemplo, Octavio Paz en sus obras completas tiene
una sección en donde describe por qué él no está de acuerdo con lo que él llama los escritores comprometidos, que eran este tipo digamos, de literatos, de narrativas, que te trataban de convencer de esta metanarrativa socialista y que a veces simplemente te agarra un estudiante universitario leyendo a uno de estos, leyendo a Julio Cortázar, dice, vea así, o los diarios de bicicleta, entonces te echas eso. Entonces, Octavio Paz dice, no me gusta porque no son realmente, él trata de ir por el otro. O a Borges, ¿no? Tenía un profesor que decía que Borges era Dios. O sea, no era cristiano claramente. Sí, claro. Simplemente le decía como lo máximo. Dice, tienen que leer a Borges. Hasta ahora nunca lo he leído. Borges es una figura interesantísima. Y solo un podcast debería... Yo lo he leído desde hace tanto tiempo y me pareció... siempre me pareció un gigante del lenguaje, por un lado, su forma de hablar, su forma de escribir, sus cuentos, sus narraciones cortitas, sus cuentos cortos, sus poesías, es otra cosa, ¿no? Porque hay poesías que uno lo lee y dice, aquí no le entendí qué dijo al fin de cuentas. Claro. Pero tiene un sinnúmero de escritos cortos. Por ejemplo, uno de los que yo siempre recomiendo leer de Borges es el Aleph. El Aleph. Aleph es un cuento corto en el que este fulano habla de una manera interesantísima sobre él no lo va a llamar así, por supuesto, pero tiene implicaciones porque ya la misma palabra Aleph habla de el alfabeto, ¿no es cierto? Cristiano. ¿Qué es esto que a él llama el Aleph y que está en esta casa misteriosa? Es un punto de la casa, pero un punto del cual podés mirar todo el universo. Esa manera de pintar la existencia de Dios. Lean a Borges en su crítica a Jonathan Edwards, por ejemplo. Jonathan Edwards es como vos sabés, pastor, predicador, teólogo. Se dice que es el primer verdadero teólogo estadounidense. Un tipo interesante de leerlo. Calvinista en cierta forma, pero con una filosofía atrás increíble. Pero Borges tiene una narración cortita sobre Jonathan Edwards. Es decir, ¿qué estás diciendo de Jonathan Edwards? Si ni siquiera evangélicos conocen a Jonathan Edwards. Claro. Él habla del dios araña ahí en ese Borges. Y así, mira, entendés lo que me hizo todavía más, para vos que no tenés ningún tipo de compasión. A mí sí me hizo... Solo con los animales. Sí, no, solo por los animales. Solo con los animales. Lo que sí me hizo y me tocó, porque yo me imagino a mí, ¿cómo se diría vos? Yo me imagino a mí mismo estar en la condición de Borges, siendo un encargado de biblioteca y quedarte ciego. Y no poder ver. Y no más poder leer. ¿Se quedó ciego Borges o es ficción? Borges, sí, estaba ciego. Entonces, y cómo este fulano es capaz de recordar a todos los cuentistas ingleses, cuentistas norteamericanos, saber de lo que comunican, ¿no? De haber leído en francés, en inglés, en alemán, en este sentido, leer a Shakespeare otra vez, leerlo así. Este tipo, es decir, nadie puede decirme, es que este no ha leído, porque si ha leído a Jonathan Edwards, por ejemplo, aquí está. Entonces, cuidado nosotros con eso. Iba con esta cuestión de que nosotros debemos aprender de estos literatos para entender la literatura, inclusive del texto bíblico. Hermenéutica está ahí. Apropiarla porque a través de ella nos comunicamos mejor con nuestra gente en Latinoamérica. Yo, por ejemplo, en El Salvador, yo debería saber quiénes son los mejores cuentistas del Salvador. Y debería y de hecho yo me he esforzado por conocer a los mejores cuentistas clásicos del Salvador. Uno de los que más me gusta es Salvador Salazar Salarrué, que te cuenta a veces verdades bíblicas y verdades teológicas de una forma sorprendente. A veces yo las he ocupado en mis escritos y en mis
en mis predicaciones. Ese aprender de esto, te da una perspectiva sumamente diferente, o lo que es los grandes literatos de Perú. De Perú, ¿no? Mira, uno de los eventos que está en YouTube, por cierto, que debes mirarlo, es un debate entre... ¿Fujimori y Vargas Llosa? No, entre el premio Nobel, ¿Vargas Llosa? Vargas Llosa, ¿Con? peruano, con el premio Nobel Octavio Paz. Ok. No sé. Hablando de Karl Popper, por ejemplo. Karl Popper, ok. Entonces, Voy a ver. wow, yo decía, y yo soy un especialista en hermenéutica y no sé nada de Karl Popper, y aquí hay 2 literatos latinoamericanos Claro. que me dicen que ya leyeron Karl Popper y que saben de sus ventajas y de sus... es decir, aquí estoy en nuestro podcast, estamos yéndonos con varias audiencias. Obviamente yo no voy a pedirle a un hermanito de la iglesia que sepa sobre Karl Popper, ¿verdad? No, claro. Entonces, o sea, asumo que el grado de afectación, ¿no? Asumo que yo lo veo un poco por el lado de, por ejemplo, Moltmann, ¿no? Que en este único libro que he leído no me gustó. Pero, por ejemplo, ¿por qué lo tengo que leer yo? Porque me guste o no, es a alguien que ha afectado el diálogo teológico y afecta cómo los predicadores y cómo la iglesia en general entiende la Biblia, ¿no? Sí. Igual Barth, ¿no? Es el teólogo más importante del siglo XX. Me guste o no, hay cosas que me gustan y cosas que me disgustan de Barth, es inescapable, ¿no? Sí, Entonces, claro, asumo que mi tema va con las obras lingüísticas modernas. Claro, ¿qué tanto afectan? Asumo que dependería del mercado, ¿no? Sí. A quien estés hablando. Si hablas de un mercado anglo, bueno, pues leer pues no sé, pues a Shakespeare, algunas novelas. He leído ¿cómo se llama esta de To Kill a Mockingbird? 1984, ¿no? 1984, Animal Farm, todas esas novelas que son... Faulkner es alguien que debe leerse, Sí. y lo vas a escuchar en Vargas Llosa, en todos estos grandes. Claro. Novelista Hemingway, por ejemplo. Hemingway también, El Viejo del Mar también, me acuerdo de haberlo Todos leído. estos hay que leerlo. Ese sí me gustó, por ejemplo. Y por supuesto leer bueno, para empezar, léete algo de los premios Nobel latinoamericanos. ¿Qué mujer es premio Nobel en Latinoamérica de literatura? Ni idea. La chilena... ¿Isabel Allende? No sé si ganó. No. sé si ganó, creo que no. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. ¿Nunca la habías oído? ¿No? No. Esa mujer, vos, hombre. Es que digo, ¿qué me afecta? Claro que sí. Famosa por literatura, otra vez, poemas. Ok, ya. Oíme. Ok. Otra vez. Es que, fíjate que aquí estoy curando también. Estoy curando a un enfermo realmente bien. Necesito varias dosis aquí, porque Gabriela Mistral es fabulosa para sus poemas. Ok. No es igual un ensayo filosófico teológico que oír, por ejemplo, un poema de Gabriela Mistral con la hermosura de la rima, de la ¿cómo se llama? De la métrica, de la rima. La rima, el ritmo. Y su manera de contar las cosas en ámbitos que son no cristianos, evangélicos, y que influyen a la gente, que comunicas a la gente. Nuestra manera de contar, otra vez, de hacer teología no es simplemente escribir ensayos teológicos, filosóficos, racionales. Hacer teología también es hacer música, también es hacer poemas, también es contar cuentos, narraciones con poder. Hacer teología tiene que ver con ese sentido de contextualizar a nuestra gente, ¿verdad? No significa simplemente debatir a un filósofo, sino contarle a la gente que hay grandes poetas en nuestro ambiente que nos ayudan a comunicar. Mira, hay un señor de apellido Galeano, hubo en El Salvador, que era un pastor. Sus poesillas, así con Y, poesillas para nosotros, es increíble cómo
predica y predica bien, con rima, y mira, y ese librito que él tiene, él escribió 2 libros, creo que más, pero ese que yo tengo, prologado por este famoso cómico salvadoreño Aniceto Porcisoca, como que fuese el Cantinflas de México, pero hablando de la capacidad de oírlo hablar en el lenguaje salvadoreño en poesía, comunicación, otra vez, la música son poemas cantados. Mira, yo no sé. Ya casi vamos a ir terminando con esto, porque hay muchos. La primera dosis, a ver cómo te va. Pero yo no sé cuántos de nosotros sabemos que los grandes teólogos a través de la historia también han sido gente interesada. Si ellos mismos no han sido músicos, han estado interesados en la música y afectado la música. Para empezar, Lutero, ¿verdad? Lutero fue un himnólogo tremendo y ocupó muchas veces música del contexto. Algunos de sus himnos todavía los cantamos. Los cantos gregorianos de Gregorio el Grande fueron otra vez impulsados por el arte de este hombre. Claro. Karl Barth, yo no sé si vos sabías que Karl Barth, además de ser quien es Karl Barth, y de eso lo conocemos, era un experto en Mozart. Mozart, gigante de la música. Y varios de estos grandes músicos, Beethoven, Mozart, Bach, por ejemplo. Bach era cristiano, ¿no? Bach, sí. Cuando analizas no solo sus letras, mira, ahí si investigas un poquito te darás cuenta que a veces los mismos ritmos, la misma composición, lo que se llama ¿cómo le llaman los músicos vos? ¿La partitura? La partitura. Con sus blancas, sus negros, sus bemoles y todo lo demás, lo hacen con figuras teológicas. Claro. No sé si sabías esto. Algunas de las obras de Bach tienen introducciones en donde ni siquiera necesitas hablar. Tienen tonalidades que describen a la Trinidad. No, me imagino, es un genio, ¿no? Ahí hay un arte que... Claro, yo no lo niego, ¿no? Digo, está excelente. Pero a mí qué me importa, ¿va? Básicamente. Pero, claro, yo lo reconozco. Claro, asumo que ahora, estaba reflexionando, claro, sí hay cosas con las que me identifico. Por ejemplo, con lo que sí me puedo identificar es sí, esto va a dar para todo otro podcast, ¿no? Con esta sensación a veces de conflicto y asumo que por el lado de sufrimiento es por donde hay este lado socialista, de mucha literatura latinoamericana con la que yo no me identifico de repente. Pero ahora pensando, por ejemplo, Paul David Tripp, en uno de sus libros devocionales, que leí, porque yo me sentí identificado con él, ¿no? Porque no lo conozco personalmente, pero me da la impresión de que es un tipo que siempre busca estar haciendo cosas y logrando cosas. Y claro, él cuenta en un video en Aquí la Capilla que su esposa le dijo, oye, tú, ¿por qué estás tan molesto? Y él dijo, yo no estoy molesto. No, sí, mire. Y luego se dio cuenta que sí, ¿no? Entonces yo me di cuenta que yo tengo dos emociones, ¿no? Estoy feliz o estoy molesto. Entonces proceso muchas emociones negativas a través de la molestia. No tener ningún tipo de lugar en medio. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta la tristeza, por ejemplo. La considero, o sea, sé que tiene una función, pero en cierta medida la considero inútil, porque ¿qué haces cuando estás triste? Tienes que hacer, o sea, te quedas ahí sufriendo, mirándote. O sea, ese tipo de cosas me disgustan, pero porque proceso eso por el enojo, ¿no? Que eso revela un montón de traumas internos y todo lo que quieras, pero sí. Claro, asumo que va por un tema de identificación, ¿no? De cómo te identificas con algo artístico cuando gran parte de la identidad está basada en eso, pero reconozco que no todo el mundo está tan fallado, ¿no? Entonces... yo creo que esto es un gusto adquirido, un hábito que tenés que forzar en vos, te diría yo, pero en todos nosotros debemos, sinceramente, debemos disciplinadamente forzarnos a leer este tipo de literatura, porque es importante en términos de descripción de nuestra realidad, es importante en términos de comprensión de nuestra realidad.
es importante para comunicar nuestra realidad de una mejor manera. Digamos, estas obras clásicas, vos, en donde literatura, por ejemplo, obras como Pedro Páramo, por decirte algo. Es una obra sumamente profunda, por un lado, pero te va pintando cuadros de la realidad del ser humano en Latinoamérica. Llama la atención para mí, por ejemplo, que más o menos del mismo tiempo se describe al ser humano latinoamericano como un individuo que vive en soledad. Eso lo dice Octavio Paz, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, por ejemplo, y Los 100 años de soledad de Gabo, ¿no? Y luego en Pedro Páramo es una obra misteriosa, mágica, que vas leyéndola, y yo quisiera quizás terminar con eso, inclusive recomendándoles que ocupen la inteligencia artificial hoy para pedirle que te haga análisis de algunas de esas obras y que te dé concentrados, digamos, por lo menos para facilitarte la entrada, ¿no? Claro. Cuando me hacen un resumen, me dicen para dónde van y todo, eso podría ayudarme, y para que se acerque teológicamente a algunas de las cosas que estos hombres literatos han estado diciendo y que nosotros no hemos a veces captado totalmente en nuestra propia realidad. Entonces, que no la vas a encontrar. Por ejemplo, hablamos de los grandes literatos cristianos del siglo XX, C.S. Lewis, por ejemplo, leer a C.S. Lewis, o leer a Francis Schaeffer en su dimensión otra vez, que son literatos evangélicos, o a Chesterton, por ejemplo, que hay que leer a Chesterton. Sí, claro, hay que leerlo. Son cultura general. Esto debe leerse porque fueron hombres que trabajaron las dos dimensiones, el arte, la ciencia, la fe, la religión, de una forma increíble. Yo aprendo no solo por aprender de memoria lecciones, aprendo por ósmosis. Cuando paso mucho tiempo con esto, me doy cuenta cómo se argumenta, cómo se narra, cómo se convence. Aprendo qué fuentes visitar. Por ejemplo, yo leyendo ahora a tu coterráneo, para recordártelo, ¿no? Tu coterráneo, a Vargas Llosa, ¿qué fuentes debo yo leer académicamente para que se cambie esta ignorancia? Yo no quiero ser ofensivo como otros sí son, ¿verdad? Para que se cambie esa ingenuidad que muchos teólogos latinoamericanos, y ese enamoramiento que muchos teólogos latinoamericanos tienen con la teología de la liberación y con teólogos de este corte, con el socialismo disfrazado, con todo este tipo de una teología de izquierda. Claro. Mira, hace años Erickson escribió esto, ya hace 20 años, el librito que ando cargando ahí, La izquierda evangélica, y hace un buen trabajo sobre lo que sucede hace ya 20 años en los Estados Unidos. Pero en Latinoamérica pasa igual, porque muchos se han enamorado de ese mundo y no hayan cómo salir de ahí, porque creen que lo único que tienen son evangélicos iletrados, evangélicos que no piensan, que no reflexionan su fe, y no se dan cuenta que hay evangélicos que pensamos la fe, pero que hemos leído a otros, y que las obras que los teólogos de la liberación nos han comunicado no son las únicas y no son las más eficientes para cambiar nuestra realidad desde una perspectiva puramente humana, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, leer a hombres como Vargas Llosa, en este caso, te da una lista como de 10, 12 pensadores que a través de sus obras lo ayudaron en esa conversión tan necesaria del ridículo, de lo puramente izquierdista, ingenuo y radical muchas veces, a la visión más moderada de un mundo en donde hay otros que también piensan responsablemente su fe. Hoy en día es necesario eso, sin caer en este tipo de
caricaturas de, si vos no me apoyás, no apoyás la teología de la liberación, vos sos un gringo disfrazado, ¿verdad? Claro, Vos sos claro. un... No, simplemente no soy tonto. Pero... Despidámonos. Despidámonos con... Gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.